El orfanato de los fallecidos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro, y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas, o con pies de pato. Niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos y cada uno de ellos les procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente, al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al 7º. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio, y había escrito varias cartas al arzobispo, pidiéndole que lo trasladara a otro lugar. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte, y mandó colocar la imagen de una Virgen de los Remedios, justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios. No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen, y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían fallecido, y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales horribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños, asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles, y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cuerpos, y en un segundo, fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocen la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismo diablo. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el 6º hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso con agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba. Pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que uno de los zapatos tirados bajo la mesa. La familia del terrateniente no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana, y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarle sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel, mutilado cruelmente con un gesto de horror. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás presos oían los gritos de Heriberto
que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta que después de 3 semanas, alguien se atrevió a hacerlo. La madre Magnolia falleció de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo. Nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos que ese lugar quedó maldito. El hombre que le dobló la mano al demonio. Cuenta la leyenda que la tumba que se ubica en el cementerio número 3 de Playa Ancha pertenece a Martín Busca, un inmigrante español que llegó durante el siglo XIX a Valparaíso, siendo totalmente un vagabundo, sin tener siquiera un lugar donde vivir. Por las calles recorre la historia de que, cansado de su situación, Martín recurrió a un pacto con el diablo, ofreciéndole su alma a cambio de riquezas. El trato era simple. Una vez que él hubiera fallecido y sus huesos tocaran la tierra, el diablo podría reclamar su alma. Fue así como de la noche a la mañana, Martín se enriqueció infinitamente, compró un fundo alejado en Ovalle y se estableció ahí, siendo un buen vecino, buen patrón, que gozaba de compartir sus riquezas con quienes lo rodeaban. Pero sin duda alguna que lo que no compartió con todos fueron sus planes para engañar al diablo, y que llegada la hora no se llevara su alma. Los ovallinos aún recuerdan que durante las noches podía verse una gran carroza con caballos negros entrando al fondo de Busca para recordarle el pacto. Pero el diablo no pudo llevárselo. Ya a los 77 años de edad, de regreso a Valparaíso, Martín creó un mausoleo antisísmico con su tumba en el centro, sostenida por 4 pies, para que así sus huesos no tocaran el piso. Y así es hasta hoy. La tumba sigue sin tocar el piso, y quienes recorren el cementerio durante la noche pueden oír hasta hoy al príncipe de las tinieblas buscando el alma de Martín Busca. La niña del molino. Cuenta una vieja historia que en tiempos de la fundación de San Quintín, por allá de los inicios del siglo XX, con la llegada de los ingleses y la compañía americana Hanbury and Harvey, quienes llegaron para sembrar trigo en este valle, instalaron el molino de granos más moderno de aquella época, conocido hoy como el Molino Viejo. Entre los extranjeros venía un joven matrimonio acompañado de su hija Ana Parrot, una hermosa pequeña de ojos claros y cabello rubio, de más o menos 7 años de edad. Esta familia procedía de Inglaterra y eran muy pobres, dadas las condiciones económicas y sociales que se vivía en su país en aquel tiempo, aunque carecían hasta de lo más mínimo para sobrevivir. La abuela de Ana no quería por ningún motivo despegarse de la niña, y cuando se enteró que Ana y sus papás saldrían en una embarcación que navegaría hasta México, la abuela lloró de impotencia y coraje hasta enfermarse, de rencor y de tristeza. Aún así, los padres de Ana no cambiaron sus planes y se hicieron contratar como cocineros para atender a los tripulantes a cambio de viajar con ellos y salir de su país, donde la miseria era cada vez más insoportable. La abuela, al ver que se llevaban a su querida nieta, se enojó mucho con el padre de Ana y acudió con una hechicera para impedir ese viaje. La bruja hizo un conjuro invocando al demonio con una mona de trapo que le dio a Ana como regalo, para que en cuanto el padre la tocara, ésta tomaría forma diabólica y acabaría con su vida por llevárselas tan lejos a un lugar desconocido. A pesar de su condición de pobres, el viaje llenó de emoción a la pequeña familia y se embarcaron llenos de ilusiones. En sus baúles de viaje traían unas cuantas prendas de vestir, trastos y la demoníaca muñeca guardada entre sus pertenencias.
esperando ser desempacada para cumplir con su espeluznante mandato. Llegaron a San Quintín, a un lugar conocido hoy como Bahía Falsa, y se establecieron en un campamento que los tripulantes armaron por órdenes del capitán del barco. Cada familia desempacó sus pertenencias, y Ana descubrió con alegría la muñeca que su abuela le regaló, y que, sin saber, estaba destinada a acabar con la vida de su padre. Esa misma tarde, la niña quiso recorrer la bahía de la mano de su papá, mientras su madre preparaba algo de cenar con las demás mujeres que habían llegado en la misma embarcación. Ana tomó de una mano a su padre y con la otra abrazó a la infernal muñeca. Apenas se había alejado unos cuantos pasos cuando Ana le mostró a su padre el regalo que le había dado la abuela. El papá la tomó y dijo: «Oh, es muy bella. Te hará compañía en lo que encuentras algunos amiguitos aquí en el campamento». Y diciendo esto, devolvió la muñeca a su hija. Apenas pasaron unos segundos cuando aquella mona de trapo con vestidos de colores empezó a cobrar vida, a crecer, y de ella se desprendía una figura monstruosa y satánica con los ojos encendidos y una mirada maligna. La niña notó de inmediato los cambios de la cara de la muñeca, y las manitas de trapo estaban ahora convertidas hoscas y horrorosas garras con afiladas uñas como las de un animal salvaje. Atacó al padre de un zarpazo directo al corazón, y les trajo el órgano aún palpitante y lleno del vital líquido. La niña intentó defender a su padre, que ya estaba tirado en el suelo sin vida, y empezó a luchar en contra de aquel horrendo monstruo que se había posesionado de la muñeca de trapo. Ana quedó sin aliento y sin fuerzas para gritar, y solo sintió cómo la atacó hasta arrancarle la vida. Los cuerpos de Ana y su padre fueron encontrados casi de inmediato, y al siguiente día le dieron sepultura en el panteón inglés, pensando que habían sido atacados por algún animal salvaje que merodeaba por esas tierras inhóspitas y desconocidas para ellos. La muñeca quedó tirada donde actualmente están colocados los vestigios del molino de trigo, y hay personas que aseguran escuchar por las noches el triste llanto de una niña que llama en voz baja a su padre. Los curiosos que se acercan a ver de qué se trata aseguran que miran a Ana parada junto al molino, sin ojos, y en vez de lágrimas por sus mejillas, corre el vital líquido como aquel remoto día en que perdieron la vida ella y su padre en manos de aquella diabólica muñeca. Querido amigo, si alguna vez visitas de noche las inmediaciones del Molino Viejo en la Bahía Falsa y escuchas el llanto de una niña, aléjate y no voltees hacia atrás, porque lo que verás no podrás olvidarlo nunca. Historia escrita por Olga Loya. La leyenda de la planchada. La planchada fue una leyenda de las más populares del siglo XX. También es conocida como la enfermera visitante. La planchada es una leyenda de las más populares del siglo XX. También es conocida como la enfermera visitante. Se dice que en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, en las noches circula por los pasillos una enfermera con vestido largo, blanco, perfectamente almidonado. Entra a los cuartos y atiende a los enfermos. Cuando estos reciben la visita de la encargada en turno, argumentan haber sido atendidos por una joven de buena presencia, vestida con una blancura impecable. Una mujer hermosa, de pelo corto y rubio, seria, pero sobre todo estricta, con el uniforme almidonado y bien planchado. Según se cuenta, tal enfermera es el fantasma de una joven llamada Eulalia, que trató mal a los enfermos, y su espíritu vaga ahora en el viejo inmueble, cuidando que los enfermos se encuentren bien, en castigo a la crueldad que tuvo con ellos cuando vivía. Hay ocasiones en que las enfermeras del turno nocturno, al hacer guardia, se han quedado dormidas, y precipitadamente les han propinado una palmada en sus cabezas. Estas, al despertar, no ven a nadie a su alrededor. Solo sienten escalofríos
y ven los largos y viejos pasillos quietos en la mitad de la noche. Una de las versiones de cómo ocurrieron los hechos narra que la enfermera de nombre Eulalia formaba parte del personal del hospital. Era entregada a su vocación, amable y querida por los pacientes. Se enamoró de un médico recién egresado que entró también al hospital, que a diferencia de ella, era un tipo orgulloso. En poco tiempo se hicieron novios, aunque la relación no era equitativa. Ella le entregaba todo su amor, y él era fanfarrón, coqueteaba con otras enfermeras. Pasado más de un año, el doctor le dijo que se casarían, y la joven comenzó a ilusionarse con la boda. Cierto día el doctor le comentó que tendría un seminario al norte del país, y tardaría al menos 2 semanas. La joven le deseó buen viaje, y esperando a su regreso para planear la boda, empezó a extrañarlo demasiado. Había transcurrido apenas una semana, cuando recibió la invitación de uno de sus compañeros para asistir a una fiesta, a lo cual ella se negó argumentando que no podía aceptar su invitación por estar comprometida con el doctor Joaquín. Su amigo, un poco desconcertado, le dijo: ¿Cómo van a estar comprometidos si él se acaba de casar? Está en su viaje de bodas y renunció porque se va de la ciudad. Tras esta decepción, Eulalia no pudo evitar sumirse en una profunda depresión por el engaño del que había sido víctima. Comenzó a llegar tarde al trabajo, descuidó a algunos enfermos, algunos fallecieron por su falta de interés. Pasó el tiempo y ella cayó en cama por una enfermedad que la llevó más tarde a la tumba, en el mismo hospital donde trabajaba. Poco tiempo después, los pacientes empezaron a reportar ser atendidos por una joven que correspondía a la descripción de Eulalia, y las enfermeras la llamaron la planchada por la manera impecable en la que siempre viste. La leyenda del charro negro. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son 2 bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después fallecieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado. Así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo, y finalmente aceptó. Pasó el tiempo, y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes.
A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El horror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera escapar. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que fallecieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como tú te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Fuente: México Desconocido.